Gracias a todos por estar aquí hoy en día. En nombre de ELARC de California y la coalición de ELARC, nos sentimos honrados de darle la bienvenida al Foro de Información sobre Inmigración y Discapacidad. Hoy marca una oportunidad significativa para reunirnos como comunidad, compartir conocimientos y explorar soluciones en la intersección entre inmigración y discapacidad. Tengan en cuenta que esta es una presentación informativa y no podemos proporcionar asesoría legal. Además de esta presentación será grabada, como había dicho, para futuras referencias. El ARC de California reconoce los desafíos que enfrentan individuos y familias al navegar por estos sistemas tan complejos, especialmente en la comunidad latina con discapacidades. Al reunir nuestras voces, experiencias y defensa colectiva, podemos crear cambios hacia la equidad, el acceso y la justicia. Este foro es un espacio para la colaboración, el empoderamiento y la acción, un lugar donde sus experiencias, preocupaciones e ideas serán profundamente importantes. Su presencia aquí demuestra un compromiso con la creación de un futuro más inclusivo y solidario para todos. Juntos seguiremos abogando por un cambio sistemático, amplificando las voces de la comunidad y asegurando que nadie se quede atrás. En este momento nos complace dar la bienvenida a Meredith Brown, una distinguida abogada de inmigración que aporta un amplio conocimiento y experiencia a la presentación de hoy. Meredith ha sido dedicada su carrera por más de 30 años apoyando a personas con discapacidades y a sus familias a navegar por las complejidades de los procesos migratorios y estamos agradecidos de contar con ella aquí para que comparta esta información tan valiosa con nosotros. Un compromiso inquebrantable con la justicia y una carrera dedicada a mejorar la vida de los demás. Meredith Brown continúa siendo una fuerza impulsora en la defensa de los derechos de los inmigrantes y la existencia legal y la excelencia. Por favor, acompáñenos y darles una calidad de bienvenida a Meredith Brown. Adelante, Meredith, bienvenida. Hola Joe, bueno, es un placer verte otra vez. Para que sepan, Joe y yo, tenemos un conocimiento conjunto, yo creo que desde como 96. Entonces estamos hablando de décadas, ¿verdad? De solidaridad con el trabajo que está haciendo con los centros regionales y para los derechos humanos, en los derechos fundamentales, ¿verdad? Es muy importante todo lo que ustedes están haciendo. Estoy viendo que tenemos bastante participantes y bueno, antes de cualquier cosa quería agradecerles por su tiempo, y básicamente las metas para este foro es hablar un poquito del plan del señor presidente electo Trump, para conocer lo que sí puede hacer, ¿verdad? Lo que no puede hacer y también lo que realísticamente puede alcanzar, porque sí, claro, tiene 4 años, ¿verdad? Pero va a tener solo 2 años con un Congreso, que la mayoría son republicanos, pero va a haber elecciones para la Cámara Baja y algunos senadores. Entonces, esa presión política es muy importante porque todo el mundo está hablando que el presidente Trump va a cambiar leyes, que él tiene todo el poder de hacer cualquier cosa en contra de los inmigrantes, de la gente que tiene creencias distintas o los medios de comunicación, etcétera. Pero él es solamente el presidente. Y hay como tres ramas del gobierno, ¿verdad? Judicial, el Congreso y él. Y siempre hay una división de esas tres ramas en nuestro sistema de gobierno, como ustedes ya saben. Entonces, la meta de eso es hablar, sí, hablar de Trump, porque tenemos que informarnos, pero también poner un poquito de balance de lo que debemos tomar en serio y actuar rápido. Y también hay otras cosas donde a lo mejor tenemos un respiro, un poquito de espacio para dirigirnos, ¿verdad? En cuanto a bueno, por ejemplo, cambios con el Congreso que va a tomar mucho más tiempo. Y recuerdan, solo tienen 2 años este Congreso, todo va a cambiar. Entonces, yo creo que es importante tomar esa perspectiva.
Otra cosa que vamos a hablar son los derechos que usted y sus clientes tienen. Si viene alguien tocando la puerta, ¿qué deben hacer? ¿Abrir porque dicen somos la policía? ¿O deben esperar y ver si realmente hay una orden de cateo, verdad? Por ejemplo. Entonces parte de mi presentación tiene que ver con los derechos de la comunidad inmigrante. Y finalmente vamos a abrir un poquito o bastante, ¿verdad? El espacio con ustedes para tener una lluvia de ideas, ¿verdad? Porque es muy importante no solamente consumir la información, pero tenemos que realmente ver cómo vamos a actuar, cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a buscar el poder. No es empoderar, ¿verdad? En mi opinión es buscar el poder que ya existe en nuestras comunidades para organizar tal poder, ¿verdad? Y adelante con cambios sociales. Yo tengo como 25 años como abogada y yo recuerdo bien los primeros cuatro años, ¿verdad? Con el presidente Trump en aquel entonces y fue muy duro, ¿verdad? Porque fue un shock y fue muy fuerte lo que él quería hacer. Pero yo creo que por la experiencia, muchos de nosotros tenemos esa fuerza y también la perspectiva y también la creencia en la Constitución de los Estados Unidos, porque pase lo que pasa, yo creo que es muy importante reconocer que somos un gobierno basado en una constitución y los derechos fundamentales de debido proceso, de no hablar si está uno arrestado, derecho a un abogado, ¿verdad? Todo eso aplica a la comunidad inmigrante, aplica a la comunidad sin papeles, inclusive, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esa perspectiva, ¿ok? Entonces, con eso yo creo que sí podemos empezar con el primer slide, Joe, y vamos a hablar. ¿Verdad? Y sí, y vamos a esperar las preguntas después de la presentación porque a lo mejor puedo contestar las preguntas de eso. Oh, y otra cosa, mientras que estamos esperando, yo estoy en Los Ángeles, California, y tengo mi despacho privado. Soy también miembro del comité ejecutivo de la barra de abogados, sección de inmigración. Entonces, eso como dijo yo, eso no es consejo legal, ¿verdad? Porque básicamente es información en general. Yo creo que después vamos a tener la información de mi oficina. Estamos súper llenos con consultas de primero clientes y también gente que vienen nuevos, que tiene la urgencia de tomar acción. Y parte de esa presentación voy a tener sugerencias en general de lo que puede hacer la comunidad inmigrante en cuanto a su estatus migratorio y las prioridades, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, eso es como más o menos información en general y no es consejo legal. Okay. Next. Ok, so vamos a hablar de las prioridades del señor electo presidente Trump. Él está hablando mucho y va a enfocar mucho en las fronteras, ¿verdad? Él está siempre con la manía de querer poner el muro, ¿verdad? Y nunca ha terminado eso, pero también yo creo que va a utilizar más tecnología y va a haber consecuencias más fuertes. Durante COVID había una implementación de una sección de la ley donde básicamente no tiene que procesar casos de asilo por problemas de salud pública, ¿verdad? También hay otra sección de el acta de naturalización e inmigración donde dice básicamente si una persona está encontrado en la frontera o dentro de como 100 millas de cualquier puerta de entrada, puede ser un aeropuerto también, el gobierno tiene la libertad de como expulsar la persona sin mucho debido proceso, ¿verdad? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene 2 años o menos, ¿verdad? Y está detenido parte del plan y nada, no sabemos 100% qué va a pasar porque va a haber como litigio en los tribunales, entonces inmediatamente ciertas cosas a lo mejor no va a cambiar,
Pero definitivamente ustedes han escuchado que el presidente electo quiere la expansión de barreras físicas y él quiere tener mayor presencia de ICE. Él quiere también usar la Guardia Nacional, aunque la Guardia Nacional, aunque suena muy fuerte, ellos no pueden hacer el trabajo de procesar y físicamente deportar personas. Ellos pueden ayudar quizás con el proceso de quizás construir lugares de procesar gente, pero eso definitivamente va a haber como mucho más dinero, mucho más presupuesto para la frontera sur, más actividad. Lo interesante es en California tenemos al gobernador Gavin Newsom y yo no sé hasta cuál punto él va a colaborar con los planes de Trump, pero definitivamente en Arizona y en Nuevo México y también en Texas va a haber mucha actividad en cuanto a la frontera sur. Now, como dije al iniciar, hay como tres ramas de gobierno, ¿verdad? Entonces, el presidente, quien sea pues, Biden, Obama o presidente electo Trump, ellos no pueden hacer tantas órdenes ejecutivas al punto que está creando leyes. Se recuerda que el presidente Biden trató de hacer un beneficio para los padres, ¿verdad? De la gente con DACA y eso fracasó, ¿verdad? Quería hacer DAPA con un P en medio, que es básicamente un permiso de trabajo para los padres. Y la otra cosa que hizo, eso fue Obama. El presidente Biden trató de dar la oportunidad de tener un sello en el pasaporte de uno y con ese sello puede hacer el ajuste quizás y tener un permiso, ¿verdad?, de trabajo. Eso fracasó. ¿Verdad? Se recuerda. Entonces, eso se llama parole in place en inglés. Es como tener el permiso de tener los papeles hacia la residencia en los Estados Unidos, no tener que ir a un consulado. Y eso fracasó básicamente porque bueno, las cortes dijeron que está haciendo leyes, básicamente. El presidente, se recuerda, hay una división de poderes. Entonces, el presidente no puede empezar a hacer legislación y creando programas donde realmente el Congreso debe hacer. Pero el problema, como estamos siempre en un empate congresional, casi 50% de los demócratas, 50.1, ¿verdad?, de los republicanos, es muy difícil gobernar y hacer leyes nuevas si hay tanta oposición y tanta fricción entre los dos partidos y por eso estamos congelados, ¿verdad? Y no podemos tener la reforma amplia de inmigración. Entonces, por eso, tanto presidente Obama, presidente Trump, presidente Biden y ahora presidente Trump va a hacer muchas órdenes ejecutivas donde puede hacer cosas muy rápidas. La idea, bueno, con eso es básicamente decir cómo quiere implementar ciertas cosas, cómo quiere priorizar la gente que quiere deportar. Es interesante que él ha dicho que quiere deportar a todos. Estamos hablando de 11 millones de personas, ¿verdad? Pero es imposible hacerlo. Y tanto como Obama, quien, by the way, a propósito, él deportó 4 millones de personas, Obama. Entonces, vamos a ver qué hace Trump, pero básicamente él está diciendo que quiere usar órdenes ejecutivas para acelerar las deportaciones y quiere realmente quitar la discreción de los abogados de ICE. Y eso es primer punto muy importante. Los abogados de ICE están en los tribunales de inmigración, Immigration Court, ¿verdad? Entonces, yo como abogada en inmigración estoy negociando mucho, mucho con esos abogados de ICE para ya cerrar casos para que las personas pudieran aplicar a través de sus cónyuges o a través de una visa U, que es básicamente para víctimas de crimen, que está ayudando a la policía, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de cerrar esos casos y se llama discreción del fiscal, o en inglés prosecutorial discretion. Y eso es muy importante porque eso
sí va a salir y adiós nuestra capacidad de negociar y cerrar casos de corte y también la gente que ya tiene orden de expulsión en su récord. Lo que estamos haciendo todos esos 4 años es reabriendo esos casos y también eliminando los casos, ¿verdad? Y es muy importante averiguar si una persona tiene orden de deportación en papel, ¿verdad? Es muy tarde, honestamente, pero en ciertas jurisdicciones está actuando rápido. Por ejemplo, en San Diego está moviendo rápido para ponerse de acuerdo, reabrir y terminar. ¿Y por qué los abogados de ICE quieren ya eliminar casos en los tribunales de inmigración? Uno puede preguntar. Pues porque hay más de 2 millones de casos en los tribunales de inmigración y está incrementando, ¿verdad? Entonces es casi imposible administrar un sistema donde no tiene la libertad de negociar, ¿verdad? Cualquier persona sabe, bueno, en el contexto penal, si uno tiene, ¿verdad? Quizás un DUI, va a tratar de negociar para que no tengan juicio, para eliminarlo o ponerlo como manejar sin cuidado, reckless driving. Quiere siempre bajar y negociar en vez de ir a la corte, porque si todos vamos a la corte, si hemos tenido problemas, no va a funcionar la corte. 90 o 95% de los casos penales tienen una negociación, igual con inmigración. Desafortunadamente, con el presidente Trump en esa slide, como estamos hablando, no va a haber esa libertad de cerrar casos, porque el presidente Trump, él ha dicho, yo necesito ser muy fuerte inicialmente, tengo que demostrar este miedo y tratar de hacer bullying con la comunidad inmigrante para complacer su base de votantes, ¿verdad? Que está echando la culpa mucho en la comunidad inmigrante. Entonces, por eso va a haber esas cosas que están aquí, que básicamente va a haber mucho más enfoque en la frontera, en el famoso muro. Va a haber también la falta de la capacidad de los abogados privados o de los ONGs, organizaciones no lucrativas, de negociar una salida rápida. Va a haber mucho más casos en los tribunales de inmigración, por cierto. Entonces, eso es como lo que está diciendo y lo que hemos experimentado, que va a haber deportaciones de cualquier persona. Yo creo que no, porque otra vez no hay capacidad. Había otra gente de aquí que quería compartir con, por ejemplo, en Texas o en Florida, la presentación es, la ley de inmigración es federal, debe ser uniforme, pero como tenemos como maneras de implementar o de proteger la comunidad con la idea de ciudades santuarias o estados como California santuarios. No sé cómo está los demás estados, entonces por eso esa presentación también está más enfocado en California, ¿verdad? Pero la idea, las ideas de los derechos, lo que es la ley de inmigración en general, eso es nacional. Ok, next. Lo que sigue. Bueno, entonces yo creo que como el presidente electo ha dicho, día número 1 vamos a empezar a ejecutar las deportaciones. Va a haber, yo creo que en los medios, cierta gente que van a ser expulsados. Y la gente que son más en peligro, y eso es cierto, la gente que ya tiene visitas con ICE, que ya tiene orden de expulsión en su récord, y o la gente que tiene delitos penales como quizás inclusive DUI, violencia doméstica, obvio, drogas, afiliación con pandillas, ellos van a ser la prioridad. Yo creo que ya está empezando a preparar cómo puede hacer esto, pero básicamente el presidente Trump ha dicho que esas son las prioridades. En cuanto a lo que puede pasar, por ejemplo, con nuestros favoritos, aunque como mamá no tenemos que tener favoritos de los hijos o en mi caso clientes, ¿verdad? Hijos también. Yo creo que la gente que tiene DACA tiene mucho menos prioridad. No estoy diciendo que
siempre vamos a tener DACA, que es Deferred Action for Childhood Arrivals, que es básicamente acción de deferir cualquier o extender cualquier deportación para los adolescentes o niños que ha llegado desde una edad muy temprana. ¿Por qué? Pues si llega cuando tenía 5 años, no tiene la intención de cometer un crimen, ¿verdad? Venían de brazos, literalmente. Entonces, ellos no son tan prioritarios. El presidente Trump dijo que eso, su prioridad, si va a haber legislación a favor de la comunidad, la gente de DACA debe tener la prioridad, definitivamente, porque no son criminales. Um, Hay un argumento filosófico si adultos que están huyendo problemas o, ¿verdad? Pobreza extrema, ellos tampoco, cualquier persona va a ser igual, trata de buscar una vida mejor o está huyendo unos regímenes muy fuertes como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua. Entonces, en fin, los niños van a tener más protección y hay rumores, solo rumores, que va a haber legislación en conjunto con cambios del sistema de asilo político, también con cambios de cómo pueden emigrar. Quizás va a empezar a cortar y eliminar el derecho de ciertas categorías de familia, por ejemplo, un hermano pidiendo a su hermano, un hermano estadounidense pidiendo a su hermano, quizás eso no va a proceder. Pero otra vez, eso es de el Congreso, ¿se recuerda? Porque es el cuerpo o una de las tres divisiones de gobierno que tiene poder de cambiar completamente la ley. Entonces estamos esperando porque está casi empatados y si puede tener el apoyo de todos los republicanos y quizás unos demócratas para tener legislación con unos componentes pro inmigrantes. Y eso es como un comercial. Yo creo que es muy importante, todos, si tenemos contacto con el Partido Republicano o con gobernadores republicanos, tenemos que empezar a cultivar esos contactos. Y yo creo que esa división polémica entre los demócratas y los republicanos, tenemos que empezar a realmente demostrar que podemos dialogar con respecto y necesitamos negociar. Y si la gente dice, bueno, no tenemos el poder de votos y por definición no tenemos papeles, ¿sabe lo que tiene la comunidad inmigrante? Tiene la capacidad fuertísima de trabajar, de tener negocios pequeños, de hacer contribuciones, de pagar impuestos, tanto como individuos. También hay mucha gente pagando en cuanto a sus negocios. En fin, necesitamos trabajadores, en particular en la agricultura, en construcción, en hospitalidad, ¿verdad? En el sistema de hoteles, turismo. Sin eso, la economía va a caer. Y el presidente electo sabe eso. Entonces, yo creo que hay como mucha como capacidad de negociar con ellos cuando tengamos que negociar un paquete de reforma migratoria. Pero sí va a haber muchos cambios en cuanto a asilo y también en inmigración familiar. Vamos a llegar a eso también, como estamos diciendo eso. También yo creo que otro cambio que tenemos que como subrayar, ahorita hemos empezado a decir a la gente que si hay una percepción que son una carga pública, entonces hay que tener un poquito de cuidado porque mucha gente, si tiene hijos nacidos aquí, está agarrando Medicare o en California Medical, y eso para emergencias y hasta ahorita en California, si puede tener beneficios estatales, eso no debe tener represalias con el gobierno federal, pero sabemos, como tenemos la experiencia anterior del presidente Trump, que eso va a ser un flanco quizás un poquito débil en ciertos casos que va a atacar, ¿verdad? Y va a decir, hey, ustedes quizás una carga pública porque está con beneficios. Entonces, el argumento ahí es si es un hijo nacido en los Estados Unidos, entonces puede tener esos beneficios, ¿verdad? Pero por lo general, nuestro consejo es tener mucho cuidado con beneficios de efectivo como cash benefits,
y quizás cuidado médico de largo plazo. Es difícil porque es de vida a muerte con mucha gente con quien estamos trabajando, entiendo eso. No más es para decir que stay tuned, como decimos en inglés, hay que ver qué va a pasar en el futuro, pero como siempre eso ha sido más papeles. Bueno, el presidente Trump y su administración va a pedir más comprobantes que uno es autosuficiente, si es posible tener aseguranza médica privada y otras cosas. Va a haber este empujón, pero si es entre la vida y la muerte de un ser humano, no puede violar los derechos fundamentales, ¿verdad? De nuestras comunidades. Entonces, nomás para como señalar, tuvimos esa como pleito en los tribunales también sobre beneficios públicos, pero por lo general, eso es un asunto. Y también, irónicamente, un madre o una madre o un padre sin papeles no puede tener beneficios. Entonces es como, decimos en inglés, red herring, o sea, es como, eso es algo muy grave, pero realmente no es porque la comunidad no está como agarrando beneficios así, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, pero eso es como parte de la narración y las mentiras que ciertas personas están cultivando sobre la comunidad inmigrante indocumentada, ¿verdad? Entonces, tenemos que como contrarrestar esa cuestión, demostrando que la gran mayoría de nuestras familias están trabajando, están haciendo sus contribuciones comunitarias, financieras en cuanto a trabajo, ¿ok? Bueno. Lo que sigue. Y como mencioné, va a haber cambios en las políticas de asilo y refugio y definitivamente va a haber cosas como qué es un refugiado, un asiliado. Pues es una persona que tiene miedo de ser perseguido debido a su raza, religión, nacionalidad, afiliación con un grupo social o sus opiniones políticas. Eso no es un invento de los Estados Unidos. Eso viene de las Naciones Unidas, ¿verdad? Después de la Guerra Mundial II, donde había como pactos y acuerdos internacionales sobre qué es un asiliado, ¿verdad? Entonces yo creo que los Estados Unidos sí tienen derecho de crear sus propias leyes y va a haber de la extrema derecha que quiere eliminar asilo o a reducirlo a casi a nada, pero también va a haber esa tensión de las leyes internacionales donde tiene que respetar el derecho de por lo menos aplicar un asilo en la frontera si uno está huyendo regímenes opresivas o quizás por su orientación sexual está huyendo opresión allí. Hay menos casos como por eso, pero de otros países más lejos, sí, hay casos muy fuertes, ¿verdad? Entonces es cuestión de cada país tiene distintas normas y también hay cuestiones de si una persona puede reubicarse en una nación como México, por ejemplo, que es grande. Es un poquito complicado las leyes de asilo, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a haber por el Congreso, no por el presidente Trump, sería legislación que va a como tratar de limitar lo que es asilo, pero yo creo que ahí definitivamente va a haber litigio porque estamos hablando de una trayectoria de casi 100 años, o un poquito menos, 75 años por ahí de asilo, y que va a haber resistencia muy fuerte eh, por parte de la gente pro inmigrante o la gente pro ser humano que quiere ver la posibilidad de ciertos asilos, ¿verdad? Porque hay mucho, por ejemplo, hay asilo para mujeres que están víctimas de violencia doméstica muy fuerte, donde el Estado no está dando protección, ¿verdad? Entonces, sí debe existir, ¿verdad? Esto, pero otra vez, vamos a ver qué pasa con el Congreso. La administración va a implementar de nuevo el permanecer en México, donde básicamente tiene que esperar y quizás de México, de la frontera norte de México,
entrar para sus audiencias o hacerlo por Zoom, no sé, vamos a ver qué pasa, pero va a haber litigios sobre esto y va a haber limitantes si una persona de Centroamérica está cruzando México, va a haber la necesidad de tratar de aplicar en México primero para un asilo. Esa es otra idea que ellos tienen. Y para tener esto y también las deportaciones, ojo, la administración del presidente electo tiene que tener más o menos relaciones, no tan buenas, pero relaciones con la administración de Claudia Sheinbaum en México, ¿verdad? O Justin Trudeau en Canadá, o bueno, de donde sea, presidente Arevalo en Guatemala o Bukele en El Salvador. Entonces, es un poquito delicado y para recibir centenares de miles de inmigrantes en el caso de México o inclusive Guatemala, ¿verdad? Porque Guatemala no tiene TPS. Estamos en la lucha para un TPS para Guatemala, entre paréntesis, otro comercial. Entonces es muy importante darse cuenta que no es tan fácil deportar a las personas a México o esforzar que están en México sin la colaboración del gobierno de México, ¿verdad? Entonces, aunque está hablando mucho de retórica en términos pragmáticos, como hemos aprendido cuando el presidente Trump fue presidente, es un poquito difícil, ¿no? Pero de todas formas, él va a tratar de resucitar las pólizas que él tenía cuando fue presidente, ¿verdad? Y también va a haber menores admisiones de refugiados, va a reducir el número legal de la gente que puede venir como refugiados y también va a hacer la vida más difícil, a lo mejor otra vez la separación de familias, aunque en entrevistas ha dicho que mejor que quiere deportar los ciudadanos de los Estados Unidos y los familiares para no tener separación de familias y también va a acelerar todo el proceso de asilo en los tribunales, en la frontera. Todo va a ir mucho más rápido porque supuestamente va a haber más recursos para más jueces, más fiscales, más centros de detención, ¿verdad? Entonces, el problema con eso es que no está dando una alternativa de inmigración, desafortunadamente, porque va a tener personas que están sin la capacidad de inmigrar. Hay otra vez rumores que si hay como una lista de espera muy fuerte para las visas U, quizá va a suspender la capacidad de presentar casos de la visa U o los perdones que está aplicando la gente que ha entrado ilegalmente, ¿verdad? Que no tenía papeles y están casándose con un ciudadano, tiene que aplicar un perdón aquí en los Estados Unidos. Es un perdón provisional, ¿verdad? Lo que se llama. Y ganando eso, puede sencillamente ir 2 semanas a Ciudad Juárez, a Ciudad de Guatemala, San Salvador y recoger sus papeles y venir de regreso. Yo creo que van a tratar de buscar maneras de hacer más lento el proceso, va a negar más perdones, va a decir que quizás tiene que esperar afuera para tener el derecho de regresar. En fin, no sabemos, pero todo lo que va a decir el presidente sin el Congreso va a haber mucho litigio para demostrar cómo está afectando la gente y los derechos de la gente. Y eso es como comercial número 3. Si tenemos personas que están casi listos para presentar un perdón o que va a empezar su petición familiar, en general debe buscar un abogado, no notario, debe tener dos opiniones sobre lo que puede hacer o no hacer. Y si es como, por ejemplo, aplicar la visa U, aunque no ha tenido contacto con el gobierno, si es un caso sin antecedentes penales, si es un caso fuerte, es difícil, es la decisión del cliente, no del abogado. Pero estoy diciendo a mis clientes que quizás es mejor meter la aplicación porque quién sabe, quizás el Congreso va a quitar la visa U o va a limitarlo aún más. Entonces, la Constitución y los casos legales dicen que es muy malo, no le gusta aplicar leyes retroactivamente. Es decir, ok,
el presidente Trump va a tratar, o el Congreso va a tratar de hacer una nueva ley en 2025 y va a decir, pero eso va atrás, 5 años atrás. ¿Por qué? ¿Verdad? Si una persona ha pagado la cuota y es elegible, hizo todo correcto, no tiene el derecho de violar tanto el debido proceso de un aplicante. Entonces, por lo general, la aplicación de cambios retroactivas no le gusta a las cortes. Entonces, por eso, si uno tiene casos fuertes, por ejemplo, que quiere ser pedido por su cónyuge o quiere meter la naturalización y tiene incapacidad, quizás sería buena idea consultar con un abogado. No estoy diciendo que todos deben aplicar, pero hay filosofías y debe esperar y ver qué pasa con el presidente Trump y el Congreso republicano. Desafortunadamente, yo creo que va a ser cuesta arriba, más difícil. Entonces, en general, estoy animando a la gente que debe tomar acción, pero otra vez es caso por caso y podemos hablar más de eso, de las opciones. Next. Joe, next. Y otra cosa en paréntesis, si uno está aquí en proceso de deportación, solo tiene un año para la presentación de su caso de asilo. Si es un caso, no, back, I think there's one more, ¿no? Ya. No, yo creo que hay uno más, ¿no? Ya, momentito. Entonces, si uno está aplicando por asilo rápidamente, tiene un año desde su entrada para pues hacer su asilo. Y si uno ya está en proceso de deportación, es importante hablar a la gente que llegaron apenas, ya tiene cita con el juez. A veces las citas están hasta 2026, 2027, pero solo tiene un año para aplicar para asilo y los abogados de inmigración sabemos cómo hacerlo. Entonces, el mensaje commercial for el cuatro comerciales. Si uno está apenas llegando y ya está en el sistema de la Corte de Inmigración, debe buscar un abogado inmediatamente y no debe esperar. Más aún con la llegada de la administración del señor Trump, es importante buscar ayuda ahorita si está apenas llegando a los Estados Unidos. Bueno, y también tenemos implicaciones para las solicitudes, solicitantes de la tarjeta verde, de Green Card para la residencia. Otra vez, subrayando la cosa de carga pública, ¿verdad? Tiene que demostrar que no va a ser una carga pública. De hecho, tenemos, por ejemplo, si tiene un cónyuge que no está trabajando, puede buscar un copatrocinador. Entonces, hay maneras de buscar ayuda para ya no, para demostrar pues que no es carga pública, pero va a ser mucho más estrictos, ¿verdad? Y va quizás a aumentar las tarifas, las cuotas que el gobierno cobra, va a haber más escrutinio y ya estoy preparando mi equipo aquí que el gobierno, yo creo que por Stephen Miller, que es un asesor de inmigración, dijo, si tenemos una solicitud con una caja no que dice no aplicable NA, si no llenó todo a la perfección, vamos a devolver toda la aplicación. Y eso fue como un juego que dirigió por el servicio de inmigración. Entonces hay que tener mucho más cuidado, inclusive de cómo estamos llenando las aplicaciones, porque estamos así arrancando nuestro pelo, ¿verdad? Porque fue horrible, pero tenemos que demostrar, bueno, si ellos quieren ver todas las cajas llenadas, tenemos que hacerlo así, hacerlo casi a la perfección. Y también va a haber más tiempo para procesar, aunque el presidente Biden no fue perfecto, porque los perdones de los cónyuges que está esperando su cita en el consulado, ¿verdad? Está esperando este perdón que necesita, está tardando 4 años. Entonces, yo no sé si va a ser peor o quizás mejor, pero básicamente va a haber falta de como ganas de acelerar casos, aunque si hay emergencias, sí se puede aplicar a través de una petición de como expedited processing, que es básicamente
procesar los casos rápidamente por una emergencia. Entonces, eso yo creo que siempre va a existir, pero la disponibilidad del gobierno de USCI, Latina S, USCIS, que es el Servicio de Inmigración, ellos no van a demostrar esa, pues, las ganas de ayudar. Por ejemplo, ahorita tenemos juntas, mañana tengo una junta con la Dirección de Inmigración Local en Los Ángeles y abren las puertas y hablamos con el liderazgo. Yo creo que ya van a decir, no, no queremos más comunicación, aunque eso es absurdo porque la barra privada, EILA, que es la Asociación de Abogados Americanos en Inmigración, o la barra de abogados de Los Ángeles, o el Gremio Nacional de Abogados, todos nosotros queremos ayudar para facilitar las aplicaciones y cuando no tengamos comunicación, a veces se hace más difícil el proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es mejor, ¿verdad? Que estamos hablando, no es el final del mundo, pero sí, va a haber cambios en la actitud y la administración de los beneficios, porque eso no va a ser una prioridad para la administración de Trump, basado en lo que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos las expectativas. En cuanto, quedándonos con eso, la tarjeta verde es importante, sin embargo, averiguar si debe empezar el caso con la petición o si uno ha llegado con una visa y está casado con un ciudadano o tiene hijo mayor de 21 años, a lo mejor debe averiguar si tiene hijos que son militares, en verdad que está dando servicio militar, quizás eso va a ayudar también porque hay un el famoso parole in place que es tener la estampa en su pasaporte si tiene un hijo militar. En fin, hay muchas cosas que se puede hacer y debe aprovechar. Si tiene clientes que ya tienen la residencia por 5 años, y ya no puede hablar o no puede aprender o tiene desafíos, ¿verdad? Muy fuertes, puede aplicar un perdón y el perdón básicamente permite que pues puede aplicar para la naturalización y en mi opinión es mejor hacerlo otra vez con supervisión de su abogado debe ver y animar a la gente de tomar acción, no a la ciega, ¿verdad? Pero debe tratar de averiguar si tiene sentido hacerlo ya antes de un cambio de formularios o quizás más dinero o quizás va a ser los perdones más difíciles, porque es como la vida. Durante el presidente Obama fue más o menos ganamos muchos perdones para la naturalización y luego después fue más difícil con el presidente Trump uno y luego con Biden más o menos, pero ya empezó a tener más escrutinio en Los Ángeles. Y entonces estamos trabajando con los oficiales para demostrar la evidencia de que ya estamos ganando esos casos y luego otra vez con Trump. Y así es inmigración, no es, yo sé que va a ser muy difícil, pero mi punto es, y eso es antes de llegar al próximo segmento, hay un dicho, no debe tener gente en su espacio viviendo, ¿verdad? Sin pagar renta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a permitir que el presidente electo Trump está radicando en nuestras cabezas si no está pagando renta? Entonces, el dicho quiere decir que, claro, tenemos que, como pongamos atención a lo que va, que dice él, pero vamos a ver las acciones, eso es más importante. Tenemos que prepararnos y tenemos que también unificarnos más y usar los recursos en nuestra comunidad de conocimiento, de protección, de quizás animar a la gente a hacer ciertas aplicaciones ahorita, ¿verdad? Pero no tenemos que entrar en pánico, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya tenemos la experiencia previa y tenemos maestros, tenemos la crema, la nata de abogados, litigantes, tenemos personas que va a luchar, que sabe cómo luchar, ¿verdad? Y tenemos organizadores y gente que realmente quiere ayudar
con soluciones concretas, con cliente por cliente, ¿verdad? Y en charlas como esta también. Ok, so vamos a proceder al próximo. So sí, tenemos que conocer los derechos, ¿verdad? Next. Ok, so eso es más en California, aunque tenemos áreas donde hay gente más conservadores que va quizás ser un poquito más agresivos con los arrestos, pero en fin, he tenido clientes que sí han mantenido la calma, que ha dicho que no quiere hablar, que si necesita tener identificación, debe dar la identificación. Yo sé, en California, la comunidad sin papeles tiene una licencia que tiene una marca que puede designarlos como una persona sin papeles y la policía va a saber eso. Pero en California hay una separación de ICE, de la policía local, ¿verdad? Y estatal. ¿Por qué? Pues eso no tiene que ver con la política o que las policías son demócratas o lo que sea. No, tiene que ver con la inteligencia de la policía porque necesita ojos en la comunidad, necesita testigos, necesita que las víctimas salgan de la sombra para reportar crímenes. ¿Verdad? Para ver si hay como colaboración en la comunidad, si hay gente vendiendo droga, de lo que sea, ¿verdad? Necesita tener la colaboración y la confianza de la comunidad. Y por eso yo creo es correcto, en California va a haber la separación de ICE. ICE va a estar, ICE va a tratar de hacer sus redadas, va a tocar puertas, pero es muy importante, yo creo que de todo eso, si alguien está tocando, identificándose como policía, aunque queremos colaborar quizás y abrir, porque híjole, es la policía, es la autoridad, pero hay que realmente decir que en la casa tiene derecho de tener una orden de cateo, ¿verdad? Un search warrant y una orden de deportación de un juez no es una orden de cateo. Entonces, muchas veces no va a tener esa orden. Entonces es mejor mantener la puerta cerrada, ¿verdad? Y eso va a ayudar mucho y tener tiempo. Y previa a eso, antes de eso, debe tener afiliación con grupos comunitarios. Yo sé que aquí en California, en Los Ángeles, tenemos Cheerla, que es una organización de membresía muy fuerte. En Maryland hay Casa Maryland, que es una maravilla, ¿verdad? Que está luchando a favor de la comunidad. En fin, en San Francisco hay otros. Hay que buscar esa afiliación. Hay que saber si necesita un abogado, pues por lo menos que tenga alguien que está haciendo trabajo de defensa de gente detenida. También si uno está como en la calle, está parado, puede decir que no quiere hablar, ¿verdad? No solo la identificación y básicamente eso. No tiene que decir, soy de México y sabe que tengo una orden de deportación porque por los nervios, ¿verdad? No, porque el gobierno tiene que demostrar, ellos tienen la responsabilidad de comprobar nacionalidad y estado legal, básicamente. Entonces, si no hay evidencia, el gobierno tiene que comprobar eso. Y usted, si sus clientes están dando esa información, está dando la respuesta al gobierno y ellos tienen como the burden of proof. Ellos tienen que demostrar, ellos tienen la carga de básicamente demostrar uno no tiene papeles y viene de X país. Y he tenido casos de redadas donde la gente no dicen, ¿verdad? Y eso es muy importante porque entonces va a tener tiempo para buscar un abogado y luego empezar a defender un caso si es necesario, ¿verdad? Y también es importante cuando está conduciendo, obviamente no bajo influencia de alcohol ni mucho menos de droga. Debe aplicar, en mi opinión, debe aplicar para su licencia, en mi opinión, si no tiene papeles. Pero ojo, si uno tiene orden de deportación, tiene récords de problemas de su, digamos, juventud o como adultos jóvenes. Hay que tener mucho cuidado porque en el pasado ha tenido acceso a las listas de la gente con licencia sin papeles
ICE, ¿verdad? Entonces, yo sé que Gobernador Newsom va a proteger información y va a luchar a favor de los derechos humanos de la comunidad, pero hay que tener cuidado con eso. Y claro, si uno tiene documentos de inmigración, si tiene su residencia o, bueno, si es ciudadano, no tiene que cargar su pasaporte con uno, ¿verdad? Pero, o si tiene su permiso de trabajo o su DACA, sería buena idea tener eso con uno, ¿verdad? Si, no más para su propia protección. Entonces, next. Ya estamos a las 4, pero ya tenemos un poquito más. So, como digo, el silencio es oro, no tiene que hablar si uno está arrestado. Lo que tiene que decir es que I want to speak with my lawyer, quiero hablar con mi abogado y no quiero contestar más preguntas. I don't want to answer any more questions. Entonces, eso no debe hacer más preguntas, ¿verdad? Y eso es importante. Tiene derecho a una llamada telefónica. Normalmente debe ser con su abogado. Puede memorizar un teléfono de un abogado. Tiene derecho de comunicarse con su consulado, ¿verdad? Para ver sus derechos y para ver si necesita un pasaporte o no, porque no puede ser expulsado sin su pasaporte. Y debe tener también el número de registro de Alien, ¿verdad? Entonces es importante, aunque hay rumores que todo va a ir más rápido, pero yo creo que la gente que tiene más peligro en cuanto a todo eso son la gente con orden de deportación que no ha salido. Y esas personas todavía aún debe tratar de reabrir y terminar su caso con el fiscal de ICE, aunque ya casi no hay mucho tiempo antes del 20 de enero, cuando el presidente electo va a ser jurado como presidente. Pero de todas formas puede averiguar. Si, lo más importante de todo, ¿verdad? Es que debe buscar el consejo de un abogado. Inclusive quizás lo que podemos hacer es otro Zoom con las personas y, ¿verdad? Ver cómo podemos tener más abogados. Va a haber un ejército de abogados voluntarios para ayudar también, ¿verdad? Con la gente que tiene casos, pero en fin, o si una persona tiene, por ejemplo, un récord criminal, quizás eso no es el tiempo pues para aplicar a través de su cónyuge, o si tiene orden de deportación quizás debe esperar, ¿verdad? Porque es posible si tiene un caso con un cónyuge y si tiene orden de deportación, tiene que llegar a una cita con el servicio de inmigración, pero el servicio de inmigración quizás va a tener la obligación de llamar a ICE para arrestar a la persona. Entonces hay que tener cuidado con las citas si la persona tiene orden de deportación, ¿verdad? Y los abogados podemos buscar online, ¿verdad? En línea, si hay una orden o no, basado en el número de A, registro, ¿verdad? O de A. Bueno, entonces, next slide. Bueno, sí, otra vez, si ICE llega a la casa, muchos casos podemos evitar deportación si no abrimos la puerta, ¿verdad? Básicamente tiene que tener una orden judicial y la orden, como digo, del juez no es suficiente y tiene que pedir que presenta eso. Y yo creo que aunque va a tratar de decir, no tiene ética muchas veces los agentes de ICE, tiene policía, no dicen ICE, dicen policía. O dicen que, por ejemplo, oh, hay un ladrón por aquí, creo que está en su casa o cosas por el estilo que está diciendo que quiere ayudar porque hay alguien peligroso y quiere ver, hablar con usted sobre eso. No, no y no, no tiene que abrir la puerta. Mencionaron que hay tarjetas rojas, yo creo que Joe Perales y yo podemos empezar a destruir estas tarjetas rojas por Cheerla y otras organizaciones que en inglés dice aquí y pueden dar bajo la puerta la tarjeta que dice en inglés, no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con mi abogado, yo sé que tengo derechos y no voy a abrir la puerta porque no hay una orden oficial de cateo de un juez, ¿verdad? Y no de un juez de inmigración, porque honestamente los jueces de inmigración son jueces administrativos y hay rumores que ellos van a empezar a ser más, que va a salir
bajo el techo del Departamento de Justicia y va a ir al Departamento de DHS, que es Departamento de Seguridad Interna, Department of Homeland Security, y va a tener otro papel, no tanto de ser juez como, no sé, pero hay que ver algo. El punto es, hay que ver una orden de cateo oficial y aún así, ¿verdad? Hay que verlo, etcétera, y tener su abogado en línea, si es posible. Ok, next. Y, ok, tiene derecho de tener un abogado. Afortunadamente, eso es importante, tener listo un abogado, pero desafortunadamente para la comunidad inmigrante tiene que pagar el abogado o buscar una organización no lucrativa que tenga fondos del gobierno o que tenga fondos de las corporaciones grandes y puede tener ayuda así. Puede hacer también la llamada privada, ¿verdad? Para informar a su abogado donde esté. Y si están detenidos por ICE, tiene derecho a contratar un abogado, ¿verdad? Y hay una lista de abogados que debe proporcionar. Los salvadoreños tienen derechos especiales bajo un caso que se llama Orantes, donde debe tener acceso a las listas de abogados y tiene derecho a cierto asilo. Ahora, no sé qué va a pasar en el futuro con esto, pero también los niños tienen muchos derechos en los centros de detención bajo un caso que se llama Flores, que fue litigado por Peter Shea, que descansa en paz, que fue un excelente abogado que siempre estaba luchando en frente de la Corte Suprema para los derechos de los menores. Los menores también tienen derecho a una cosa que se llama SIGIS. SIGIS es básicamente una visa para jóvenes especiales que no tiene el apoyo de uno o dos padres, que tienen negligencia, abandono o puede tener hasta violencia doméstica o violencia emocional en su país y por eso huyeron y no tienen los dos padres con uno y puede aplicar para una visa y eso va a seguir porque a menos de que el Congreso quite eso. Yo creo que el Congreso no va a quitar todos los beneficios porque son beneficios muy importantes porque no queremos tener menores de edad en la calle, no en la escuela o sin papeles si ellos otra vez son menores de edad cuando llegan y no tienen la capacidad de realmente lidiar y cuidarse, ¿verdad? Entonces hay ciertas visas importantes. En este foro yo no voy a entrar en todos los remedios porque, híjole, vamos a necesitar horas, pero basta suficiente decir que sí hay remedios para los jóvenes especiales y también en cuanto al derecho de aplicar después de tener la residencia permanente en nuestra comunidad. Hay que luchar a favor de una naturalización sin tomar el examen más pronto, ¿verdad? Antes de que hay más cambios por el Congreso. Yo creo que el presidente no puede cambiar, por ejemplo, el formulario que es el perdón de la naturalización. Okay, so next slide. Ok, y en la frontera también la idea, ahorita hay una cosa que se llama CBP One, CBP 1, que es una aplicación en el teléfono donde puede aplicar para una cita. Yo creo, me imagino que eso va a ser eliminado, ¿verdad? Y vamos a ver la manera que la nueva administración va a admitir personas para asilo, pero tiene que básicamente otra vez mantener la calma, siempre ese es otro tema, hay que ser honesto, no debe usar papeles falsos, nunca debe decir en la frontera o adentro, I'm a US citizen, no va a decirlo en español porque entonces van a como detectar que quizás uno no es ciudadano de los Estados Unidos porque eso no tiene perdón. Entonces, no tiene que decir en la frontera o tratar de cruzar con su licencia de manejar diciendo yo soy ciudadana de los Estados Unidos porque eso es un castigo por vida. Entonces, es importante no hacer eso. Si uno está en detención, derecho a silencio, ¿verdad? Que quiere hablar con su abogado
aunque la frontera no tiene acceso, derecho a acceso a un abogado, pero definitivamente no debe divulgar mucha información. Claro, si tiene miedo de persecución en su país, debe decir que sí tiene miedo de persecución. Tiene derecho a una entrevista de causa razonable, ¿verdad? De tener un asilo. Eso puede cambiar, pero básicamente sí puede articular que por mis creencias políticas, por ejemplo, voy a ser castigado por el régimen de Nicaragua o de Venezuela, etcétera. O si está como por su raza, hay muchas personas indígenas que están huyendo, que tienen derecho quizás a asilo por su raza, ¿verdad? Por su etnicidad. Entonces, también registros de rutina en puntos de control, siempre es mejor tratar de obedecer el sistema, pero otra vez yo tengo sexto sentido que va a ser mucho más difícil, que no va a haber muchas personas tratando, pero los casos fuertes de asilo siempre va a existir. Entonces, yo creo que por los puntos de control y entrada es donde uno tiene que tratar de aplicar para asilo. De nuevo, asilo es miedo de persecución, no puede ser discriminación, tiene que ser algo muy fuerte por sus ideas políticas, raza, religión, ¿verdad? Aunque religión es un poquito difícil porque no vemos esos casos en América Latina, más bien en el medio este, ¿verdad? La gente que son cristianas en países musulmanes. Hablando de países musulmanes, a lo mejor va a haber otra vez el castigo de entrada de personas de ciertos países, pero había litigio porque cuando el presidente diga en términos muy amplios que no queremos a los musulmanes y por eso la gente de Irán ya no puede entrar, ¿verdad? O no quiere gente de China por X razón, no puede entrar. El presidente no puede hacer eso porque es discriminación basado en una nacionalidad y es en contra de la Constitución. Entonces yo creo que por bien o por mal, no sé, va a tener un poquito más cuidado en lo que está diciendo, porque literalmente lo que está diciendo eso y está usando eso en su contra en los tribunales, ¿verdad? Donde quiere tratar de frenar inmigración, la gente que quiere luchar a favor de los derechos humanos, entre paréntesis, creo que es como el número 5 o 6 de comerciales, la ACLU, aclu.org, magnífico, son increíbles luchadores, ¿verdad? En cuanto a inmigración. Y también alguien puede ponerlo en el chat, el aclu.org. También hay otro que está en San Francisco que es el ilrc.org, es Immigrant Legal Resource Center, Centro de Recursos Legales de Inmigrantes, y tiene muchos como análisis e información en su sitio de web de lo que está pasando con la administración de Trump. Y también, como mencioné, Cheerla, exactamente como suena.org, es una organización de membresía aquí en California que es excelente, que está ayudando muchísimo a la comunidad. Carecen es otra organización, yo sé que hay Carecen en San Francisco, Carecen en Los Ángeles y también en el Valle de San Fernando, creo. Ellos van a tener charlas, va a tener recursos, es importante. Casa Cornelia en San Diego. Y quizás yo, Perales y yo vamos a hacer más una redacción y yo creo que hay también una lista de organizaciones no lucrativas que podemos circular, ¿verdad? Ok, no sé si hay otro. Ok. Deportación e impugnación de órdenes. Si está en proceso de deportación, tiene derecho a una audiencia con un juez para pelear en contra de la deportación. Tiene derecho a un abogado pagado. Y yo creo que es importante, como mencioné, se recuerda, asilo solo tiene asilo en el primer año de su llegada a los Estados Unidos, sus clientes. Entonces es importante no esperar. Mucha gente dijeron, ICE dijo que puedo esperar. Fui a mi averiguación con ICE, mi check-in, y dijeron, hay que esperar hasta su audiencia. Tiene un año, ¿verdad? Antes de su primer aniversario en los Estados Unidos
para presentar un asilo, sí, con cita de juez, sin cita de juez. La ley dice 1 año y hay muy pocas excepciones y bueno, ignorancia de la ley no es una excepción, pero quizás por trauma, no sé, o quizás por mal consejo, ¿verdad? De personas que no mencionaron que tienen 1 año para hacer el asilo. Eso es importante. Por eso hay que buscar ayuda, ¿verdad? Asesoría legal. Hay que evitar notarios, por favor. Notarios públicos pueden sellar documentos, pero ni siquiera, en mi opinión, muy humilde, debe empezar a llenar formularios, porque formularios bajo el presidente Trump va a ser más complicados, va a buscar cualquier pretexto para rechazar tal aplicación y tiene que hacerlo otra vez. Si tiene fecha límite para una aplicación como el primer año y está mal hecho, está devuelto, entonces va a tener problemas legales. En cuanto a miedo de persecución o tortura, sí puede expresar eso y debe otra vez buscar un profesional que pueda ayudarle con la aplicación. Hay asilo, también hay una cosa que se llama convenio en contra de la tortura. Entonces, si una persona, por haber razón, esperó más de 1 año o ya estuvo aquí, fue deportado, viene de regreso, a lo mejor asilo no va a ganar porque tenía la oportunidad antes, pero sí puede aplicar para que se llama en inglés CAT, no es gato, es básicamente convenio en contra de la tortura, Convention Against Torture, pero es un estándar muy elevado porque tiene que demostrar que tiene miedo de casi ser matado o torturado si está pues de regreso a su país, ¿verdad? Entonces hay que buscar. Y la visa U es muy importante, mientras que tenemos la visa U, es para gente víctimas de violencia doméstica, de asalto con una arma, abuso sexual. Perdón, si es su hijo que ha sido, inclusive un hijo nacido aquí que ha sido abusado sexualmente, entonces si hay reporte de la policía o con un trabajador social o con un juez, puede tener la certificación de tal autoridad y aplicar para la visa, no importa si ha tenido deportación o complicaciones criminales hasta cierto punto, ¿verdad? La visa es una maravilla, vamos a luchar panza arriba que el Congreso no quita eso porque otra vez es muy importante para la policía, para los jueces, para tener las víctimas que pueden reportar o denunciar crímenes, ¿verdad? O también hay mujeres o hombres, inclusive casados con abusadores que está usando chantaje para no tener papeles. VAWA todavía existe, es una ley donde uno puede tener la residencia sin usar el esposo o esposa abusivo, ¿verdad? Entonces no puede depender, no tiene que depender de gente que está golpeando uno, ¿verdad? Y puede proceder con su propia petición. Yo creo que también es importante, como estamos llegando casi, no sé si hay otro slide, Joe. Okay. Bueno, vamos a cubrir esto, pero también en general, si uno tiene su DACA que va a vencer en 6 meses, inclusive más tiempo, ahorita sería buen tiempo de extender su estatus. Si tiene un permiso que va a vencer, a extenderlo. Inclusive si tiene su residencia que va a vencer en 5 meses o menos, debe renovarlo. Si puede aplicar para la ciudadanía, si no tiene problemas penales o si tiene incapacidades, yo creo que es importante aprovechar ya que tenemos, sabemos los formularios, podemos hacerlo y primero Dios no va a ser rechazados como antes, ¿verdad? Antes de la llegada de la nueva administración. Detención durante los procedimientos de inmigración. Tiene derecho a libertad de bajo fianza, ¿verdad? La mayoría de las personas, porque hay falta de espacio, va a tener derecho de libertad de fianza, pero hay ciertos crímenes donde no puede salir, ¿verdad? Si es una felonía de violencia, no va a tener derecho de una fianza. Tiene derecho a contacto y visitas familiares y también tiene derecho de solicitar una audiencia de fianza,
Pero otra vez, eso depende de la nueva administración y también bueno, del Congreso más que nada. Pero es importante averiguar con un abogado que es experto en defensa de gente que está detenido si tiene derecho a libertad de fianza. Okay, next. Ahí está mi información de contacto. Con mucho gusto podemos platicar, pero otra vez yo tengo bastante trabajo. Debido a las circunstancias, estoy tratando de mantener mi calma y todo eso, pero yo creo que donde me fascina es realmente platicar con ustedes, en particular si es un grupo grande como este, a todo dar, voy a buscar el espacio, pero sí estoy aquí para ayudar y yo creo que para resumir una vez más, antes de empezar como media hora más o menos de preguntas. Es muy importante mantener la calma en casi todo lo que estamos presentando, mantener la calma, informándose de lo que puede suceder, sabiendo que la gente con órdenes de deportación, más crímenes, ¿verdad? O gente que recién está llegando como que tiene 2 años o menos, son los más vulnerables. Entonces hay que realmente considerar si tiene orden de expulsión y tiene lo que se llama check-in con ICE, que es básicamente tiene que ir y reportar con ICE. Hay que hablar con un abogado. Si estamos hablando después de la administración de juramento del 20 de enero del presidente Trump de 2025. Y no estoy diciendo que debe huir, ¿verdad?, de la justicia, nomás estoy diciendo que debe informarse de sus opciones. A lo mejor puede aplicar para convenio contra la tortura o puede aplicar para un asilo, puede casarse con su novio o novia y tratar de buscar la salida o si tiene una visa U porque es víctima de crimen. Hay opciones y el chiste es no esperar hasta después de 20 de enero para buscar ayuda. Hay mucha gente que ya está empezando a salir para pues ver si tiene opciones. Y hay mucha gente que sí tiene opciones. A veces eso de por qué no vino más antes, porque no hay mucho tiempo. Pero en otros casos, si es una ley establecida por el Congreso, yo creo que sí va a haber tiempo. Pero como digo, va a haber más obstáculos, ¿verdad? Y retrasos. Entonces es importante tomar provecho, averiguar, tener su comunidad, sus grupos de apoyo emocional, hasta los abogados de inmigración. Tenemos esos grupos con profesionales. Porque es mucho y la gente que estamos trabajando con la gente más vulnerables, inmigrantes con incapacidades y desafíos en la vida. Híjoles, necesitamos este apoyo porque es traumático de un grado secundario, ¿verdad? De lo que está sufriendo nuestros clientes o familiares, ¿verdad? Entonces hay que buscar la compasión para nosotros mismos, el apoyo, literalmente respiro, para que no estemos actuando de miedo, ¿verdad? O de un sentido que estamos solos, porque no estamos solos. Tenemos unas redes increíbles de líderes valientes. Y recuerdo cuando pasó la primera vez con el señor presidente Trump, había un ejército de abogados en los aeropuertos para ayudar los recién llegados de países musulmanes que tenían ese miedo que iba a pasar, ¿verdad? Porque todo pasó muy rápido, había litigio y quitó esas cosas, pero es parte de la psicología, el bullying que estamos viendo de esa administración en contra de los inmigrantes. Los inmigrantes son increíbles. Los inmigrantes son la fábrica de esa nación. Los inmigrantes están creando empleos, está ayudando con los impuestos, está la formación de los valores familiares. Entonces hay que realmente defender a nuestros clientes, ¿verdad? En otros casos, nuestros familiares y seguir en la lucha, ¿verdad? Y vamos a ser mejores en cuanto a lo que estamos haciendo después de esos 4 años. Vamos a sobrevivir, vamos a tener nuevas amistades y bueno, con el amparo de Dios, en mi opinión, vamos a tener éxitos como nunca hemos tenido antes.